Bien, regresamos con ustedes. Les habíamos prometido a este joven con profundos conocimientos que ha demostrado en la parte de este aspecto de la seguridad vial y de la organización del tránsito en la República Dominicana. Aníbal Hermoso está con nosotros. Yo quiero darle un saludo y agradecerle que se sacrificó, que vino aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Estos temas siempre son interesantes, sobre todo Sí. a esta hora de la mañana que el tapón está encendido. Y ese es hermoso, porque la gente entiende hermoso. ¿De dónde que viene? Ese apellido yo quisiera que sea de Europa, pero es de Santiago. Los hermosos de Santiago, La Vega, Puerto Plata y muchos hermosos. Yo no había oído eso. Sí, muchos han emigrado también a Estados Unidos, pero viene del Cibao. Viene del Cibao. Pero la gente del Cibao viene de algún país europeo. Sí, porque taínos hermosos no creo que... No habían taínos que eran hermosos. Esos vinieron de Portugal, de Italia pudieron haber venido. Me voy a poner esa tarea de investigar el Investiga origen. tu origen genealógico de ahí. Mira, el problema del tránsito, que es como una culebra que nadie le puede agarrar la cabeza. Cualquiera que llegue a Intran, no he visto a nadie que le pueda. Ahora el presidente ha firmado un pacto que te vi como formando parte de él. Que tú nos digas cuál es la ventaja de ese pacto y en qué consiste ese pacto, que le lleve esperanza a la gente. Bueno, precisamente el pacto lo que trae nuevo, si me voy hacia atrás, no es la primera vez que se habla de un pacto. Cuando Claudio Franceschi estuvo en el Intran, quizá no tenía el nombre de pacto, pero había lo que era un plan estratégico de seguridad vial. Cuando entra Arias, se actualiza ese plan estratégico de seguridad vial, y cuando vemos el pacto, las medidas son prácticamente las mismas que están en ese documento, con la excepción de que esta vez el presidente declaró a través de un decreto como de interés nacional la seguridad vial, y la medida de alguna manera otorgar, premiar al que no tenga multas, o sea, un descuento en la licencia. Es lo único nuevo que trae el pacto. Lo que se espera es que, como el presidente demostró un interés particular al hacer este decreto, se le muestre el carácter, pero incluso se le había puesto fecha antes a las medidas anunciadas en otros eventos y no ha ocurrido nada. Pero, ¿tú crees que un premio a quien no haya cometido una violación es como lo suficiente para reducir esta catástrofe del tránsito en la profundidad? O sea, nosotros estamos encabezando, pienso que en América Latina, las naciones con mayor cantidad de accidentes per cápita. Nosotros tenemos muchísimas deficiencias en gasto, más de 100 millones de pesos que se gastan al año en asuntos de recuperar los lesionados. Entonces, pero premiando a una gente, ¿tú crees que eso es suficiente? Mira, la medida realmente no es descabellada, pero tenemos que enfocarnos en el que lo está haciendo mal. Ahora mismo premiar al que lo está haciendo bien no nos va a dar ningún resultado, porque a quien hay que atacar es a ese conductor imprudente que se ve en rojo, que transita bajo el efecto del alcohol, y la ley de hecho establece sanciones poderosas para ese tipo de conductor. Entonces creo que esa medida deberíamos hablar más adelante de ella, cuando resolvamos el del conductor imprudente. ¿Quiere premiar al que conduce bien? Ok, pero en otro escenario, en otro momento, vamos a enfocarnos en el que me está haciendo daño, que es el conductor que no respeta la norma de tránsito. Pero con ese hay que hacer algo. Exacto. Bueno, con ese se anunció en el pacto el tema que para mí es de lo más importante, licencia por punto, que es un proyecto en el cual al conductor se le otorgan 20 puntos en la licencia, y a medida que va cometiendo infracciones puede perder la licencia y tiene que pasar por un proceso de reeducación para volver a conducir. También está el de las multas por salario mínimo. La ley establece que las multas son salario mínimo, es decir, que una multa debería ser 10,000 pesos y no 1,000 pesos como en la actualidad. Ese también se le puso fecha para 1 de junio y 1 de julio. Entonces, quizás está un poquito lejito la fecha, pero esas medidas sí son las que entendemos que van a resultar resultados favorables. Una multa de salario mínimo que se ejecute, da en el pelado. Sí, pues está en la ley desde el 2017. Pero no se ha aplicado. Sabemos que es difícil, que a lo mejor tiene un costo político. Nosotros seguimos muchas medidas, muchos resultados, pero en el momento que se aplican medidas de seguridad vial, la ciudadanía realmente no es nada agradable para una persona que pide un cambio, pero cuando te la aplican a ti es diferente. No, y hay que hacer una campaña de aquí a junio de concientización, decirle a las personas, mire, es la vida suya la que estamos resguardando. Estas estadísticas de muerte son atroces y usted puede estar en la estadística. Con estas medidas
eso va a reducirse y quizás usted está salvando su vida. Sí, de hecho esas medidas aparecen personas que la critican, pero es bastante sencillo. Usted no quiere que le pongan una multa de un salario mínimo, respete la norma de tránsito. Claro. No se vaya en rojo, póngase el cinturón, no exceda los límites de velocidad, es así de simple. Y el pacto no, porque no lo he visto, puede decir que lo tenga. No contempla una gran campaña de educación, porque uno de los grandes problemas que tiene el tránsito es que la gente, yo no sé si es que no conoce las reglas ni las leyes, pero si se difundiera con una gran campaña, yo creo que la gente, Y así como es debe en ser. Puerto Rico te presentan una campaña hasta con imágenes de accidentes. Dice, ese puede ser. Sí, mire, precisamente es en eso de que hemos fallado. Aquí nunca ha habido una campaña de seguridad vial. Lo más parecido a una campaña que tuvimos fue cuando el 911 colocaba los videos de los accidentes desde la cámara del 911, que eso generó un impacto en la sociedad. Pero no hemos tenido una campaña permanente en prensa escrita, digital, radio, televisión, porque el conductor dominicano es imprudente en todas las áreas. No tiene incluso nada que ver con que sea profesional. Yo tengo amigos profesionales igual que yo, ingenieros, que manejan fatal porque no tienen esa educación vial. Entonces esa campaña debe ir a todos los estratos sociales, al que todavía lee el periódico, al que solo está en redes sociales, al que escucha radio, televisión, y no hemos tenido esa campaña realmente. Y llevarla a la escuela, o sea, más a largo plazo, por supuesto, pero llevarla a la escuela, a la primaria, a los niños, ir inculcándole la idea de que debe ser en el futuro, cuando tenga sus 18 años y tenga sus posibilidades de manejar, que tiene que ser un conductor consciente. Exacto, esa es de la medida más cercana. Para el 1 de enero anunciaron educación vial en la escuela. Ah, sí, Sí, maravilloso. de hecho yo cuando estuve en el Intran, ese proyecto se quedó bastante avanzado, debió salir ahora en agosto, parece que... Ese es el proyecto de educación con las escuelas. Es el proyecto de que en el Maravilloso. pensum de la escuela deben dar educación vial. No sería una materia en sí, sino parte de la materia de ciencias sociales, donde se va a dar educación vial, y se anunció para el 1 de enero del 2025. Oh, excelente, eso es a mediano y largo plazo, esa es la solución. Exacto, ya este tipo de medidas tenemos que entender que no va a ser de la noche a la mañana, es para que ese conductor, que ese joven que está recibiendo educación vial, no conduzca cuando le toque, de la manera en que lo hacemos nosotros Claro. en la actualidad. El pasajero es importante, porque yo digo, si yo fuera en un minibús que me está echando carrera con otro minibús y me está arriesgando mi vida y cosas, yo como pasajero pudiera tener el valor de decir, espérate, que yo me quedo, tú estás manejando de manera imprudente, y de vaciarle la guagua. Igual que un DGC que estuviera viendo eso, como yo los he visto, que lo ven y no le importa nada, vaciarle esa guagua a ese. Sí, en ese sentido yo entiendo Hay que... poca autoridad para detener esa violación de tránsito en las ciudades y menos en las carreteras. Sí, nosotros hemos visto cómo las autoridades de DGC, a la hora de supervisar, como que ese tipo de conductor, el del transporte público, y el motorista, que es el que realmente ocasiona más daño, porque el 70% aproximadamente de los fallecidos son motociclistas, vemos como una ausencia. Es como que el DGC perdió la batalla, se rindió con el motorista, con el conductor de guagua pública, con el chofer de carro público, que no le pone esa infracción. Ese pasajero, como usted lo describe, ocurre poco. Un pasajero decidido que dice, yo no voy a permitir esto, y se apega a muchos. Ya el problema es el hecho que nos hemos acostumbrado, hemos normalizado el problema al punto de que cuando yo doy una charla, por ejemplo, que muestro escenas reales, la gente se ríe con los videos de accidentes. ¿Cómo? Sí, mucha gente le causa gracia un accidente porque algo que no es normal, lo hemos convertido en algo común. Y eso, Como trivial así. Sí, ya entonces ese problema nos perjudica porque ya la gente se está acostumbrando a algo que no debería ser. A mí me decía ayer una persona, bueno, pero sí, porque ahora los motoristas se van en rojo en masa, cruzan 10. Pero si DGC tiene tres motorizados ahí, y agarra 2 de esos, 3, y le pone esa multa y le quita eso, esos 3 hacen bulla. Yo apuesto más al sistema de fotomultas, se ha anunciado mucho. Pero imagínate cómo tú vas a encontrar eso. Donde hay CDGC hay que sustituirlo, por lo menos en el semáforo, porque como usted dice, se van 10 en rojo y él solo puede agarrar a 1, y si entonces tenemos 3 DGC,
son 3 días que están en una sola intersección y van a hacer falta en otra. No, que yo lo que quiero es ver, es que la DGC está desprotegida, desvencijada. Nada más es el nombre, no tiene recursos. No, y se van, como dice él, se van y porque ellos no tienen placa, no tienen yo no matrícula. Yo no sé cuál es el salario que ellos ganan, los incentivos que ganan. Antes agarraban mucho porque por cada multa a ellos les tocaba algo. Yo no sé si ahora le toca. No, tengo entendido que eso no en la actualidad no es así. De hecho, en la ley C317 establece que el dinero de la multa va un 75% Procuraduría y un 25% al Intran. Y en la actualidad el 100% se queda en Procuraduría. O sea ni siquiera te mencioné a no le toca un chele de no le los toca un presos chele, que dan. no le toca nada. Y la Procuraduría, que no hace nada, es la que se lleva el gran tajo. Sí, lo peor es que cuenta la leyenda que ese dinero de las multas se invierte en las cárceles, o sea, va a los presos. Pero no es ahí que hay que invertirlo. Los presos deberían tener otra alimentación financiera. Eso es para resolver ese problema. Debería ser. Pero el problema de los motorizados de fondo no es la multa o que dijese es que ahí hay un tema con los vehículos que no están reglamentados, que no, muchas veces los motoristas no tienen licencia, según lo que lee uno en la prensa, y van por la libre. Ahora han tomado que van a contravía. O sea, ahí hay un tema que va mucho más allá de eso de la acción punitiva en un semáforo. Es complejo el problema, o sea, yo no tengo la solución. Si no, le diría al presidente que nos nombre a nosotros en la directiva. Pero ustedes que son expertos deben buscar un plan a corto, mediano y largo plazo a eso. O sea, se habla de que hay 3 millones de motores. Sí, 3 millones. Y que lo que se pudieron contar. Y que el 70% de eso van por la libre. Hay un 30% que son correctos. No tienen matrícula. Dice que no solo tienen... el 1% tiene matrícula. Exacto, entonces le quitan los retrovisores para poder pasar entre los vehículos. Entonces un motor que no tiene los espejos retrovisores va contra la propia seguridad del motorista, del conductor de ese motor, y va contra la seguridad de todos los vehículos porque se meten entre ellos o se monta sobre la acera y esos retrovisores le molestan, sí, por el espacio, y así sucesivamente, pues. Sí, realmente el problema es bastante grave, pero la solución quizá no lo sé. Y complejo. Y complejo, pero realmente todo esto se puede dividir en 2 cosas. Educación vial, como mencionábamos, y régimen de consecuencias. Educación vial para los más chiquitos, que queda una esperanza de que cuando vayan a conducir lo hagan de manera diferente, pero el régimen de consecuencias es lo que nos va a corto plazo a dar resultados favorables, porque no es cierto que ese motorista, ese conductor de vehículo pesado, de transporte de vehículo liviano, privado, al momento que tú le colocas una multa del salario mínimo, va a querer volver a hacer esa imprudencia de irse en rojo, de no respetar el semáforo, de no ponerse el casco. Con el solo hecho de darle por el bolsillo, por donde le duele el dominicano, se pueden resolver muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con eso es así. Pero, por ejemplo, no pueden hacer una campaña que recojan los motores y los vehículos que evidentemente están fuera de la ley, ¿vale? Los que no tienen retrovisores, los que no tienen matrícula. Colocaron unas alcabalas y recogerlos. Sí, de hecho, yo creo que no hay nada que nosotros podamos mencionar que no esté contemplado en la ley. En ese sentido, ahí entraría lo que es la inspección técnico vehicular, que es la que recogería a través de una inspección que se haría anual. Si el vehículo no reúne las condiciones mínimas para circular, entonces no se le va a permitir que circule. Pero la inspección técnico vehicular está muy lejos de ser una realidad. Se hablaba en el 2022 de que estaría en el 2028 más o menos para esa fecha, pero si no se ha hecho nada, no se ha avanzado nada, yo veo difícil que para el 2028 la podamos tener. La evaluación de este pacto me dice que nosotros estamos atrasados porque hicimos un compromiso de que en el 2030 nosotros íbamos a reducir en un 50% la siniestralidad, pero según la proporción no se ha... no, pero ni un 1%. Exacto, entonces estamos súper atrasados. Entonces, yo no sé cómo es que vamos a... Porque es un problema de sociedad-gobierno. Exacto. Sí, entonces, el gobierno tiene que motivar a la sociedad para que contribuya con eso. Y no creo que sea el solo premio de una licencia que va a motivar a la sociedad.
Bueno. Tiene que darle seguridad a la sociedad. La sociedad tiene que luchar por su propia seguridad. Un motorista tiene que saber que es su vida la que corre riesgo. Claro. Y con eso, como decías, Hermoso, es también el régimen de consecuencias. Porque un motorista que sale a trabajar, porque a trabajar que sale, que ve que su motor se lo incautaron porque él violó la ley, él va a reflexionar porque violó la ley, entonces no es que usted Pero violó es que la sale ley. violando la ley. Cuando sale con un Todos motor van que a no violar. está en la ley, cuando el motor no tiene su matrícula, no tiene Seguro, pero entonces hay que pararlo y quitarle el motor. Pero es que no para- lo hacen. Exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo. Hacer operativo, colocar en una avenida y recoger los 20 motores hoy, mañana. Y hasta que esa gente no coloque al día ese motor, no se lo puede. Y que tenga su licencia el conductor. Sí. Ahora tenemos, por las denuncias que yo veo en la prensa, de que hay, y tú lo ves, que esas compañías, vamos a llamarlo, esas asociaciones de motoconchistas, la mayoría son extranjeros y aparentemente indocumentados los que manejan los motores. No, ¿cómo va a ser? Bueno, eso es lo que vienen denunciando No, esos son recurrentemente. No, eso es para disfrazar. Aquí el % mayor, 80 o 90, son esa gente del pueblo dominicano, de los barrios, que cogen un motor para motoconchar, inclusive muchos trabajan, su sueldo no les alcanza y toman el motoconcho el motor para conchar y completar. Sí, a través de Es también así, aplicaciones eso, digitales. no olvides, eso es de extranjero, no, eso es una escaramuza. Bueno, es posible que sea un argumento Es que- político Seguro, es que para fastidiar. Es que son los Pero usted no va a las importa. paradas, usted va a las paradas Pero y usted ve 100 motoristas que son de la gente del barrio. Independientemente de eso, hay que ver esos motores si están en regla o no están en regla. pero- Ahí mismo. Bueno, en ese sentido, el director de la DGC, cuando se le toca el tema, dice que ellos están haciendo operativos y que pueden entrar a su página donde van a ver que si ellos están en los túneles elevados deteniendo a los motociclistas, quizás sea cierto que él está haciendo el operativo, Fabuloso. pero no es suficiente. O sea, estamos hablando de un sector que es demasiado grande, que es demasiado imprudente, que quizás no es suficiente con una grúa solo en la 27 de febrero. Pero si hoy sacan 100, seguro que tienes un 2 o 3% menos de accidentes en motores en esa ciudad, pues. Seguro. Yo le aconsejé, no le aconsejé, no. Le dije a alguna gente, mira, ¿por qué no hacemos cooperativas de motoristas? Pero obligamos a los motoristas que estén al día con IDECO. Entonces, así hacemos un registro de motoristas al día. Y eso puede ser un mecanismo también para darle educación, porque ellos están organizados. Y ahí van ellos tienen beneficio. Les ofrecemos beneficio con la cooperativa. Le ofrecemos beneficio con el seguro, pero también le ofrecemos el beneficio de la educación. Es que el Estado tiene que tener iniciativa de ver cómo los vincula a ellos, porque no lo puede fumigar, no lo podemos Claro. eliminar. Entonces tiene que buscar la alternativa de que ellos contribuyan con eso. Mire, no quiero irme, que nos vayamos sin decirles de experiencia. ¿Por qué los premios a las multas son tan perniciosas? Aquí hubo una época, años no recientes, que los agentes de DGC tenían que llevar una cuota de multas, porque a ellos le tocaba 1%, al director le tocaba 1%. Entonces ellos tenían que llevar 60 multas. Y le ponían una multa a Isidro Toro, sin Isidro haber tenido un vehículo nunca. Y Isidro de repente se encontraba que no podía salir del país porque tiene 5 multas, porque ellos se lo pusieron. Y Isidro tenía que pagar esas multas, o ir donde un fiscal. Eso era un tedio. Pero yo entendí que los premios son para las personas No, que yo no le digo lo que cometen. pasaba. Yo le digo lo que Exacto, se pasaba. refiere a una Sí, época sí, yo donde entendí. las famosas Yo- multas fantasmas. Yo Sí. recuerdo esa época, eso fue no hace tantos años. Seguro. Yo no te olvides que yo vine aquí con Cristóbal Colón. Así que Mira, hermoso. Entonces, con respecto al fortalecimiento de IGC, y te quería hacer una pregunta también. Hay un proyecto en el gobierno de construir el Ministerio de Transporte,
difundir todo eso. Eso es así. ¿Tú crees que eso es una... Eso es lo que realmente necesitamos, porque el Intran como instituto realmente carece quizá de recursos, carece de autoridad. Intran depende mucho de las alcaldías y de obra pública. O sea, Intran no te puede señalizar una vía como la autopista Duarte, por ejemplo, y eso recae directamente en obra pública. Pero eso está en responsabilidad del Intran. Está en responsabilidad del Intran, compartida con obra pública realmente, pero establece que el Intran es el que debe señalizar. Entonces hay muchas funciones que en papeles tiene Intran, pero que en la realidad no tiene el poder para ejecutarlas. O sea, muchos colegas coincidimos en que debería ser un ministerio de transporte como en otros países. Sí, en muchos países existe el Ministerio de Transporte y Comunicación. Tengo deseo de que él se quede, pero hicimos un compromiso de que lo íbamos a despachar temprano, porque tiene otro compromiso. No, volvemos. Yo quiero que darle las gracias por este sacrificio que ha hecho, pero también liberarlo para que él vaya a cumplir el otro, pero saber que tiene que volver. Claro, sí. Gracias, Aníbal, hermoso, por tu Cuídese. presencia, y nos gusta siempre tenerte cerca para que nos oriente. Siempre. Gracias. Vamos a una pausa, Manuel.